le voy a decir así. Ya estamos. Ya estamos. Hola, Amalia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, querida amiga. Bueno, pues vamos a hacer como hablamos de una pequeña entrevista para la Ujú. presentación en nuestra web de tu libro que has hecho. A ver, ¿se ve bien? Que sale desenfocado, mira, lo enseño yo. Vale, ¿Se pues no se ve? ve un No poco sé, a así. ver. Ahí, Ahí, ahí. Encuentros en la tercera fase, una guía de viaje para la menopausia. correcto. Bueno, Amalia es una amiga, es yoga terapeuta, coach, lleva muchos años como profesional relacionada con la salud y de sorpresa, porque no nos había dicho nada, las cosas que dice, estoy escribiendo un libro, estoy no sé qué, nada. Una cosa discreta y de repente, oye, que voy a presentar un libro que habla sobre la menopausia, la perimenopausia y nada, lo hemos leído, nos ha gustado y porque nos ha gustado queremos hacerte esta entrevista porque yo creo que es un libro que puede ser útil a muchas mujeres, también a hombres, en el sentido de que es una guía para entender ciertos procesos que suelen pasar o que pasan a mujeres en, cuando hay un cambio hormonal, que se llama la perimenopausia o la menopausia, ¿no? Ujú. Bueno, entonces la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué es lo que te motivó junto con tu amiga Ana Ana. Ujú. hacer el libro, que fue la motivación? Vale. Un poco, bueno, el libro lo empezamos, la idea surgió como hace 3 años más o menos. Entonces empezamos a sentir que nos ocurrían cosas y que no encontrábamos mucha respuesta a qué es lo que nos estaba ocurriendo. Empezamos a buscar, bueno, información, las dos somos bastante curiosas, inquietas, y nos dimos cuenta que había poca información, la información que había era bastante detallada, aburrida y como muy científica, ¿no? Como muchas veces difícil de comprender y también que la que a lo mejor era un poco más amena estaba en inglés, ¿no? Y también teníamos muchas amigas que empezábamos a ver que les ocurrían cosas para que nos preguntaban un poco, bueno, pues yo por ser profe de yoga, Ana también por ser terapeuta gestal y que realmente no teníamos respuestas para ello, ¿no? Y además éramos todas como en un cierto rango de edad y bueno, pues empezamos en un principio, no lo pensamos como libro, sino no sabíamos si hacer talleres, hacer charlas, pero bueno, al final empezamos a recabar mucha información y nos dimos cuenta que sería interesante hacerlo, pues hacer como una guía, ¿no? Un librito que fuera ameno, pero a la vez que fuera riguroso, ¿no? Que pudiera explicar un poco bueno, pues distintas cosas que ocurren a partir de los 40 en las mujeres, que algunas no les ocurren, algunas no tienen grandes cambios, pero es verdad que sí que a otras, pues bueno, pues les van surgiendo cosas y no había respuestas para ello. ¿Cómo? Y como te comentaba, a mí me llama mucha atención porque te le decía que antes que leer el libro es como escucharla a ella. Hay toda una parte del libro que está contado a través de unos personajes que representan cada uno una hormona, una glándula, muy relacionado con la fisiología hormonal en general. Uh -huh. Y bueno, a partir de ese lenguaje y de esos personajes vais desarrollando lo que es qué ocurre en nuestro organismo, en el organismo de las mujeres, Uh -huh. cuando empiezan a haber cambios hormonales, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían, dentro de esa historia como hilo conductor, los, los grandes temas o los objetivos que tiene, lo que habéis querido comunicar con el libro? Ujú. Vale. Bueno, en un principio era dar información, ¿no? O sea, como explicar, como efectivamente tú has hablado, hemos creado como una pequeña narración, ¿no? Una familia
que es la familia Ormonetti, y es como a cada personaje de esa familia es una glándula o una hormona. Entonces, la idea era como transmitir que cuando cambia algo en el sistema, en este caso se muere el padre y la tía Simona, que son la progesterona y los estrógenos, que es en esta época cuando bajan, como todo el sistema tiene que reorganizarse, ¿no? O sea, como es como en cualquier familia, si alguien se pone enfermo, pues de repente todos tenemos que tener otro papel. Entonces era explicar de una manera como divertida y que la gente se pudiera quedar con la información cosas que te van ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta familia hemos, como mencionado, los cambios más importantes, los que vemos que son más comunes, más que más importantes, ¿vale? Que a través de unas encuestas que hicimos, las mujeres lo que nos contaban que les solía ocurrir más y si tenían estos cambios, y son lo que hemos llamado los sospechosos habituales, ¿vale? Entonces, bueno, pues les hemos dado distintos nombres, también un poco así como no humorísticos, o sea, no queriendo infantilizar la cosa, pero sí un poco quitarle, ¿no? Como ese hierro, porque de repente se habla de menopausia y es como todo un poquito negativo, ¿no? El contexto. También luego hablábamos de los infiltrados, que son también otras cosas que nos surgen, pero que no son tan conocidas, ¿no? Y como que el infiltrado ahí principal es el estrés, que antes hablábamos un poco, ¿no? De lo importante que es cómo también llegas a esta época, porque creo que ese es otro eje del libro, ¿no? El ver que sí, efectivamente, tienes cambios hormonales, pero estás en un periodo X de tu vida y hay un envejecimiento natural de la edad, ¿no? Un envejecimiento celular, y luego también tu situación personal. O sea, ¿no? Comentábamos que no es lo mismo que tú llegues con un trabajo que te gusta, en una situación de pareja o de no pareja en la que estás a gusto, con una estabilidad económica, que seas una persona medio activa, que comes relativamente saludable, a que sea todo lo contrario, ¿no? Eso obviamente va a afectar mucho a cómo vives esta etapa. Eso sería por un lado. Luego también algo que hemos querido plasmar es que y por eso también surgió la necesidad de este libro, es porque creemos que realmente actualmente, o al menos en Occidente, no, la mujer está un poquito como no cuidada, ¿no? Descuidada, por decirlo de alguna manera. O sea, al final, la mujer a nivel social se espera que sea fértil, joven toda la vida, que esté fenomenal, ¿no? Que no le pasen cosas, que esté siempre disponible, pero la realidad no es así. O sea, es decir, te van ocurriendo cosas y no encuentras ese apoyo ahí. Y luego también veíamos que esto ocurría a nivel de la sanidad, incluso más, ¿no? O sea, eh, tenemos historias, yo les llamo historias de terror porque muchas, pues desde alumnas mías, pacientes de Ana, eh, amigas, te cuentan historias que realmente no te las crees, ¿no? Es como eh, no se nos hace mucho caso, vas digamos que hablamos también, como no, de esta medicina del bikini, donde solamente les importas, o sea, te consideran como un hombre, excepto en esas cosas que son un poquito distintas. Y luego hay como bastante condescendencia a la hora de contestarte preguntas, ¿no? Cuando vas y preguntas, te dicen, pues es lo normal, ¿qué quieres? No, hace poco me contaba una alumna que había preguntado, le habían ofrecido terapia hormonal, que es una de las, ¿no? De los tratamientos que te ofrecen a veces desde los médicos, y que ella preguntó exactamente qué era eso y el médico le contestó que no le podía dar una masterclass, ¿no? Que si quería una masterclass que se fuera a otro sitio. Bueno, pues todo eso, claro, al final realmente hace que no estemos tan contentas muchas veces en esta época porque no entendemos nadie y nadie nos explica, ¿no? Después también te diría, Víctor, que lo que queremos es sobre todo que hubiera información y que desde esa información que aceptemos lo que hay. O sea, también, ¿no? Como que comentábamos antes, que muchas veces puedes tener cambios y puedes aceptar que eso es lo que hay. O sea, no hay que cambiar nada, ¿no? O sea, la idea, nosotros sí que en el libro hemos intentado explicar los cambios para que las mujeres sobre todo, ¿no? O los convivientes, las personas que conviven con nosotras, puedan entender que si quieres hacer algo, te damos una serie de consejos que a lo mejor te pueden servir, siempre consejos fáciles, nada médicos, ¿no? Pero cosas fáciles que puedes hacer para a lo mejor mejorar algo que a lo mejor te está incomodando, que está haciendo que tu vida tenga peor calidad,
pero siempre también desde el poder aceptar, ¿no? O sea, el poder aceptar ya es hacer algo. Lo que pasa es que yo creo que si tú no sabes, no es fácil aceptar, ¿no? Hasta que tú no entiendes y no tienes información, no puedes decidir, ¿quiero hacer algo? O mira, estoy contenta como estoy, ¿no? Acepto esto y esto es lo que hay a partir de ahora. Entonces, bueno, era un poco también toda esa idea de dar información y que las mujeres se sientan cuidadas y escuchadas, ¿no? Que muchas de ellas, pues, bueno, no lo pasan del todo bien. Eh, es verdad que en todo lo que es el libro hay también un mensaje de este que acabas de decir, ¿no? De aceptación, pero no es una aceptación pasiva. Mm, En ese sentido, te puedes cuidar, puedes cambiar hábitos o hay. Y me gusta que haya desde la parte, digamos, más médica, clásica, a lo que podían ser, qué puedo hacer yo por mí misma, en ese ujú, sentido de actividad física, bailar o cualquier otro aspecto. En tu ujú, experiencia, ¿qué ujú. sería, qué es lo que más te encuentras cuando das clases, por ejemplo, de yoga, con mujeres que están, pues bueno, que por ejemplo, que lo típico, sofocos, Ujú, eh, de regulación del sueño, ujú. Vale, sí. flexibilidad? Es decir, ¿qué es lo que más te encuentras y de qué, Ujú, en tu experiencia, qué ayuda? Aparte de que el libro está muy bien porque vais dando, digamos, eso que dices, tus consejos, o mira, hay esta investigación, o hay esto que han comprobado que funciona más o menos, etc. ujú, Pero tú qué te encuentras aquí en tu experiencia con esto y cómo ayudas ahí. ujú. Vale, genial. Te cuento lo que encuentro entre amigas y sobre todo también en alumnas, ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, muchas de mis alumnas son de 40 para arriba, ¿no? Tengo mayoritariamente alumnas, también tengo alumnos, pero generalmente digamos que si tuviera que decir cuál es mi alumno o mi alumna tipo, sería una mujer de 40 más, que lleva viniendo a yoga generalmente al menos 2 o 3 años conmigo. Entonces, hemos establecido como una relación donde, bueno, pues se sienten algunas cómodas contándote qué les pasa, ¿no? Entonces, en cuanto a cambios, es interesante porque digamos que los cambios como que de los que se habla más comúnmente son los que yo creo que las mujeres aceptan mejor. Lo que más les cuesta es aquello que no se esperaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los sofocos, pues muchas tienen sofocos, pero es como, a no ser que sean realmente disruptivos, como que más o menos los llevan bien, ¿no? Es como, bueno, pues no pasa nada, me quito ropa, me pongo, me saco el abanico, todo está bien. Pero lo que les cuesta mucho es, por ejemplo, el tema de no descansar. ¿No? Yo también, a mí me ha pasado, o sea, yo antes descansaba, dormía en cualquier sitio, me sentaba en una silla y como tuviera sueño, caía y me levantaba, me despertaba al día siguiente. Pero, por ejemplo, los descansos son bastante más erráticos. O sea, muchas mujeres me dicen que ya no descansan como antes y que se despiertan mucho por la noche. Algunas por sudores, pero otras simplemente porque no descansan igual. Y también lo que les cuesta mucho es el tema cognitivo, ¿no? Se han dado cuenta que no tienen les cuesta mucho más prestar atención a nivel de memoria y también tienen como muchas lagunas. Yo, por ejemplo, me doy cuenta a veces dando clase que me faltan palabras, ¿no? O sea, quiero, ¿no? A lo mejor decir enraizar o los pies y es como que esa palabra o esa expresión no existe, ¿no? Y no es porque me haya despistado ni no esté centrada, es porque de repente como que parece que perdí una conexión. Entonces, en muchas de ellas esto como que les genera bastante agobio, porque no piensan que no saben si tienen una enfermedad mental, van al médico y lo que hablábamos, no tampoco encuentran respuestas, muchas veces las mandan directamente al neurólogo, lo cual asusta, ¿no? Entonces yo te diría que este tipo de cosas. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que hago con ellas? En temas sofocos y esto, la verdad es que no mucho, porque tampoco en ese ámbito soy experta, pero sí que en cuanto a insomnio,
Y al tema cognitivo sí que lo trabajo con herramientas de yoga, ¿no? Por ejemplo, en el tema insomnio sí que he trabajado con algunas mujeres la práctica que tenemos del buen dormir, incluyendo algunas cosas específicas para ellas, ¿no? También un poco averiguando realmente por qué no duermen bien, porque en algunos casos muchas veces es higiene del descanso, ¿no? Es como pues si me pongo una serie que es muy violenta a las 10 de la noche, pues es muy normal que me cueste mucho más dormirme, ¿no? Pero también como utilizo bastante todo el tema de respiraciones y también de mantras, ¿vale? Como que parece que eso, hacer como también meditaciones en las cuales se anclan mucho en la respiración, porque algunas de ellas no son grandes meditadoras, entonces hago bastantes mocks también, ¿vale? O sea, como no te podría decir nada específico porque depende mucho de la alumna que me viene, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que sobre todo a nivel cognitivo muchas veces lo que tienen es, aparte de que en esta época puedas tener menos foco mental, es que tampoco vivimos tiempos de mucho foco mental, ¿no? O sea, digamos que estamos a tantas cosas y estamos tan sobreestimulados que encima llegas a esta época y si hormonalmente le metes ese punch además de la hormona, es como, madre mía, ¿no? Entonces, como, bueno, intento trabajar con ellas una serie de respiraciones, una serie de dinámicas o de trabajos que se los llevan a casa. Trabajo bastante el Mok Prana, porque que me doy cuenta que muchas veces es crean estados de ansiedad ellas mismas. También la ansiedad y la depresión, esos cambios de estados de humor también me los dicen. Entonces, bueno, intento como un poco ayudarlas también desde ahí, ¿no? O sea, eso ya como yoga terapeuta o profe de yoga. Y luego, bueno, pues con consejos del libro, pero esos ya son un poquito más generales. Eh, ¿Habéis estudiado o visto, por ejemplo, en qué factor, en cómo influye el factor cultural? Es decir, Hmm, eh, en cada cultura, esta época de la vida es igual totalmente. o No, no es igual. es totalmente distinto. Vale, justo tenemos una sección en el libro, vale, hay unas secciones que le llamamos panorámicas, que son distintos temas que tampoco podríamos meter en esa historia principal, pero que creemos que dan contexto y como que te dan que pensar, ¿no? Y precisamente esta sección, muchas lectoras nos han comentado que les ha gustado mucho y les ha sorprendido, ¿no? Porque creo que es verdad que en Occidente la menopausia sigue estando estigmatizada, en general, ¿eh? O sea, habrá gente que se lo tome mejor, o sea, que la considere que está encantada, pero en general los comentarios son como negativos, ves muchas cosas en redes que son como infantilizarla no como denostarla de una manera que es como, bueno, a mí me sorprende y ¿no? me enfada un poco. Entonces, claro, te pones a estudiar otras culturas y te das cuenta que allí su visión es totalmente distinta, ¿no? Pues, por ejemplo, en Japón, o sea, en Japón hablan de una energía de renovación, ¿no? Consideran que la mujer que llega a esa cierta edad entra en menopausia, ¿no? Deja de tener reglas, como que de repente tiene energía para otras cosas, ¿no? Como que también tiene una sabiduría que compartir y de repente puede esa energía que utilizaba en otros y en tener esa regla todos los meses, como que la puede focalizar en otras cosas. También lo mismo en China le llaman la segunda primavera, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, imagínate si te dicen que no, que es otro tipo de energía totalmente. Ellos hablan más o sea, están como muy conectados espiritualmente, ¿no? Dicen que es como que resurges, es como yo muchas veces digo que es como una segunda pubertad, ¿no? Es verdad, en la pubertad las hormonas están como moviéndose mucho, aquí igual, pero ellos básicamente dicen que has adquirido mucha sabiduría a lo largo de los años y entonces, bueno, pues tienes esa segunda primavera, ese segundo florecer para ponerlo a hacer lo que tú quieras, ¿no? Ya ni siquiera al servicio de nadie, sino como para ti. También en comunidades indígenas, la mujer, como es la mujer sabia, la mujer con conocimientos, muchas veces las mujeres son digamos, como las médicos, ¿no? Que tienen el conocimiento en sus comunidades, o incluso en la India las matriarcas, ¿no? O sea, estas mujeres que de repente, pues bueno, a lo largo de los años han ido criando, pero ahora tienen un conocimiento y se les hace mucho caso. Entonces, bueno, y te das cuenta que en algunas de estas culturas
muchos de los cambios se dan menos, o sea, o no son tan fuertes, ¿no? Entonces, claro, pues por ejemplo en Japón hablan de que la alimentación tiene mucho que ver, que probablemente tenga que ver, pero también se está empezando a pensar que, digamos, que el tener esta actitud un poquito más positiva, o digamos, no más positiva, directamente no negativa, como que también ayuda a que esos cambios sean un poquito menos disruptivos, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí es un tema crucial en el sentido de cómo la cultura y lo que espera la sociedad de mí, o cómo Total. trata la sociedad a partir de ciertas edades, que no es reproductiva, que no Ujú, vaya para la vejez, etcétera, más en las mujeres que en los hombres. ujú, Creo que en el libro está bien reflejado, y eso me sorprendió a mí, eh, y comprobar en cierta manera la masculinización que hay en el trato también por la parte sanitaria, ¿no? ujú, Y unos, por estadísticas, cada vez hay más médicos o más sanitarios, mujeres que ujú, ejercen que hombres, ¿no? Eh, Hablábamos también de energéticamente, porque dentro del yoga terapéutico esto sería visto como un tema del segundo centro por una parte, ujú, y otra parte sería el sexto por lo hormonal y el quinto por relación con el segundo, ¿no? ujú. Eh, ¿Te has metido a estudiar, a mirar, a tener en cuenta eso cuando haces sesiones de yogoterapia, por ejemplo? Antes has nombrado que en el buen dormir haces mantras, ¿no? Que sería algo del quinto en Ujú. repercusión al segundo, ¿no? No sé cómo es, si has Sí, mirado esos aspectos en o sea, específico. en realidad no he encontrado un patrón, ¿vale? Todavía no he encontrado un patrón de que todas las mujeres que están a lo mejor en perimenopausia o en menopausia, como que son un 2,5 o un 3,4, ¿no? Sí que, o sea, depende mucho digamos que de los cambios, no nos gusta mucho llamarlo sintomatología porque síntoma es un poco como enfermedad, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, que el cambio o el síntoma yo generalmente me centro mucho en qué es lo que les está siendo más disruptivo en ese momento, ¿no? O sea, porque muchas veces tampoco sé su pasado, algunas sí que han venido más tiempo, pero muchas veces la que me viene a yoga terapéutico no la conozco mucho, entonces como que la tomo en ese momento. Intento obviamente indagar en, ¿no? De dónde viene. Y entonces generalmente siempre como que trabajo lo que creo que en ese momento necesita más, pero siempre como acordándome un poco en el periodo en el que está. Entonces, antes hablábamos que hemos como tenido ahí una pequeña conversación, ¿no? No necesariamente en desacuerdo, pero como que tú tenías una visión y yo te ponía, ¿no? La idea de que he estado pensando últimamente que estar en perimenopausia ya de por sí es un poco, desde mi punto de vista, como estar en el cuarto chakra, ¿no? Como hacer ese paso del tercero al cuarto. O sea, hasta el tercero estamos siempre como, ¿no? La individualidad, el yo, aunque es verdad que esas mujeres hasta esa edad han cuidado a hijos y se han dado a otros, pero nosotros, volviendo un poco al libro, tenemos una sección que es como el legado, ¿y ahora qué, no? Y a mí me parecía que muchas veces, o lo que me transmiten las alumnas y mis amigas, y yo, por ejemplo, es como que de repente quieres más tener un propósito, ¿no? Como quieres dejar un legado, y un legado no quiere decir que tengas que dejar algo, ¡guau! Nada que te vaya a recordar todo el mundo, ¿no? Pero sí algo, empiezas a ya querer tener ese propósito de vida, ¿no? Dices, ¡guau! Yo he vivido mucho y ahora con todo esto que he adquirido, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo devolverlo yo? Y no es un devolver eh, siguiendo esta misma dinámica de todo el rato cuidando a otros, sino es algo realmente que yo quiero hacer, ¿no? Y ese devolver pueden ser cosas muy simples, desde a mí me apetece pues enseñar a pintar o dar clases de ganchillo a alguien porque se me da fenomenal, o yo tengo una serie de conocimientos y quiero ponerlos al servicio del resto, ¿no? O sea, sí que creo que hay ese punto de que las mujeres quieren más. O sea, ya es como, ya te has dedicado al resto. Y ahora, desde ese cuarto, quinto y sexto, como quiero ver cómo puedo aportar. No sé si esto te contesta un poco eso, ¿no, Víctor?
Bueno, Tú lo veías la cosa que desde el comentábamos otro era lado. que lo que viene mucho en ciertas edades es más bien casi como, bueno, ya he hecho, ya he criado los hijos, o ya he trabajado, viene la jubilación y estoy pensando más en hacer aquello que no he hecho, Ujú, o lo que se llama tiempo para mí, que es una ujú, forma en que yo siempre creo que todos los tiempos son siempre de uno. Eh, pero estoy de acuerdo contigo que la madurez, o cierta madurez, es como un regreso a casa. Es decir, ujú, que sí que hay una, si la regla y la posibilidad de maternidad o la posibilidad de, y todo lo que tiene que ver con la libido, eso disminuye. Hay otro factor que igual es otro quererse, ujú. intimidad o otra forma de otra necesidad que vaya surgiendo, puede venir más con la ternura, con un tiempo más sosegado, con aquello que es más característico de la madurez. Claro, pero Ujú. eso partiendo de que la gente, que lleguemos maduros, Sí, si no casi se agrava más, lo que hay se agrava más, ¿no? Porque, como correcto. tú decías, se van perdiendo ciertas facultades o ciertas posibilidades, con lo cual los aspectos creativos o la capacidad de cambiar hábitos también disminuye, ¿no? Sí, por eso creo que también eso es muy importante, todo ese trabajo que hacemos de esos chakras inferiores, no para que cuando lleguemos a este momento de la vida, decidamos lo que sea, estemos como ya en una buena posición de partida, ¿no? Porque si no, si vienes todavía con, como digo yo, con historias, ¿no? O cosas sin resolver del primer chakra, es madre mía, tenemos ya una cierta edad y estoy todavía en un chakra muy inferior que realmente no me deja evolucionar, ¿no? Entonces, si queremos, yo creo que es un momento no solamente para mujeres, sino también para hombres interesante empezar a trabajar esos chakras superiores, ¿no? Esos chakras como más interpersonales, más con el otro, más, claro, si no tienes trabajado lo de más abajo, pues desde dónde te vas a relacionar con el otro es complicado, ¿no? Yo leí hace poco el libro de Nazaret Castellano, ¿no? El puente donde habitan las mariposas, creo que se llama. No me acuerdo si es exactamente así el título. Claro, y ella hablaba en un momento dado que decía, no, hablaba de acercar orillas. Entonces, claro, pero decía desde qué orilla te estás relacionando con el otro. Y eso es interesante, ¿no? Porque, claro, si tú te estás relacionando desde una herida o estás viviendo esa madurez desde un lugar donde no estás muy bien colocada, pues bueno, al final puede exacerbarte todos estos cambios y tu situación y puede hacerte sentir mucho peor, ¿no? O sea que creo que ahí tenemos también un trabajito de base que de hacer antes que también es muy, muy interesante. Sí, hay un tema, por ejemplo, cultural, de cómo la sociedad me ve y lo que espera de mí. Ujú. Ante eso intento hacer lo que puedo. Hay como mensajes que están ahí. Es como lo que escuchamos, ¿no? Pues a partir de tales edades ya no estás para el mercado laboral, a partir de tantas edades Mm. ya no estás no sé qué. Eh, la imagen de la juventud eterna y la vejez como algo Que no queremos. negativo, etcétera. Y yo creo que el libro refleja muy bien eso, porque hay un mensaje de empoderamiento, Ujú. es decir, bueno, eh, mientras que respiras vives y mientras que tengas ganas y ilusión de hacer, eh, digamos que las hormonas responden, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, además, bueno, esto es interesante porque a nivel hormonal a las mujeres como que digamos que las hormonas te ayudan a poder hacer ese cambio, ¿no? O sea, nosotros los estrógenos y la progesterona, que es la que tenemos durante la edad fértil, ¿no? En distintas medidas a lo largo del ciclo, son hormonas del cuidado, ¿no? Son un poco hormonas hacia afuera, al cuidado del otro, ¿no? Las necesitamos porque efectivamente, pues si tienes hijos, en tu situación personal, ¿no? Pues al final tienes que estar más por el otro. Claro, cuando esas hormonas bajan y se igualan más con la testosterona y los andrógenos son hormonas más de estar hacia uno, no para adentro, sino hacia uno mismo. Entonces, de repente,
es como, aparte de que ya probablemente has conseguido una serie de cosas que querías conseguir, también hormonalmente tu cuerpo te ayuda, ¿no? Tu cuerpo está ahí diciéndote, sí, sí, ahora por, no, lo tuyo, o sea, ¿qué quieres tú? O sea, que es interesante porque en vez de ir, la biología va a favor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía eso también interesante y se lo digo a muchas mujeres de, no, es que ahora es nuestro momento. No justo cuando la sociedad parece que te está diciendo que ya se ha acabado todo, que no eres fértil, no eres joven, ¿no? Que has perdido muchos atributos que ellos valoran. Al contrario, es como ahora es cuando tú realmente tienes poder, sabiduría, tienes talentos, sabes lo que quieres, lo que no quieres en muchos casos, ¿no? Si tenemos esos centros bajos trabajados. Entonces, bueno, yo creo que es un poco, vuelvo a lo mismo, sin infantilizarlo, sin romantizarlo, pero que sí que creo que es un momento muy potente, ¿no? Que no nos lo venden así, al contrario, te lo quieren como, no, intentar como evitarlo y creo que al final si realmente lo miras, lo aceptas, lo entiendes, puedes, si quieres, hacer muchas cosas positivas, ¿no? Tienes, bueno, mucha larga vida por delante. Hoy en día ya sabemos que la expectativa de vida es muy, muy, muy larga y entonces, bueno, pues hay que verlo. Por eso decimos esa tercera fase, no es la menopausia, no es como una tercera fase que es muy larga y que puede ser muy fructífera y muy placentera. Qué bien. Oye, me comentabas también que estás revisando el libro y que encima querías tener un desarrollo mirado más desde el aspecto energético y también incluir un poco, si lo he entendido, más lo que es tu experiencia como yoga terapeuta, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Para cuándo y cómo estáis con eso? Estamos con la tercera. Bueno, hemos vuelto a imprimir más copias de la segunda porque, por suerte, bueno, se están en nuestro mundo humilde, ¿no? En nuestro baremo humilde se están vendiendo bastante bien. Pero hemos empezado con la tercera. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hacer ediciones distintas es complicado porque requiere contenidos, revisar contenidos, luego que te lo maqueten, imprimirlo. Entonces, bueno, esperamos que de aquí a finales de la primavera tengamos ahí una versión un poquito más actualizada. Yo tengo que llegar también a consensos con mi compañera con la que lo he escrito porque ella no es yoga terapeuta, con lo cual siempre tenemos que intentar como encontrar ese equilibrio, pero bueno, tampoco descarto a la larga hacer algo yo también por mi cuenta, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí que me gustaría tener más experiencia, o sea, tener más casos y realmente que sea algo como más objetivo, ¿no? Que realmente, más que hablar como en genérico, sino realmente poder ver, bueno, pues un poco a mis alumnas qué les va ocurriendo y si vemos un patrón y también ciertas cosas que puedan funcionar, ¿no? Ciertas herramientas. Entonces, bueno, te diría que yo creo que de aquí a 2 o 3 meses podremos tener otra edición y bueno, van surgiendo cosas y vamos ahí viendo, o sea, un poco abiertas, ¿eh? Porque también, o sea, tampoco teníamos, la gente nos dice, ¿qué queréis con el libro? Tener, o sea, sacar información y que la gente lo tuviera. Realmente no nos hemos planteado grandes empresas con él ni nada. Sí, yo te animaría, yo creo que si vemos la cantidad de porcentaje de alumnos y alumnas que vienen a las clases, está en un 80-20, Mm, menos en esto, ¿no? Y de esas edades que mm, me están nombrando, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer un trabajo más exhaustivo para llegar a conclusiones y realmente destilar dinámicas o poder tener marcos de referencia claros a la ujú, hora de abordar los diferentes síntomas o las diferentes manifestaciones que pueden haber en esa época las mujeres, ¿no? Creo ujú, que es un trabajo que yo he intentado hacer, pero bueno, me encuentro con la limitación de que no soy mujer en ese sentido y ujú. tampoco, claro, porque el tema no es tan fácil. eh, la intuición te puede venir o hacer esto, pero en mí siempre hay como, yo te diría, como una especie de vergüenza, Mm, esto de que los hombres intentamos también incluso saber aquello que una mujer vive en su propio cuerpo, ¿no? Y su propia psique, ¿no? Y creo que hay una limitación por mi parte
en ese sentido, pero sí que me gustaría que otros profesores, yogoterapeutas como tú, pudiesen investigar bien ahí y Ujú, ir quizás haciendo un contrapeso a una imagen cultural que yo creo que ya se está rompiendo, pero que hay metaprogramas muy inconscientes. No sé si, por ejemplo, encuentran muchos tabús a la hora de hablar de ciertas cosas entre las mujeres mismos. ujú, Eh, yo me encuentro también lo que supone, por ejemplo, en muchas parejas el tema de la libido, de los problemas de ujú, consumo y todo lo que es la relación, digamos que igual el hombre no entiende ujú, o no sabe cómo, o no saben cómo trajinar. Yo creo que hay temas ahí ujú, que yo me encuentro, aunque no soy un especialista y tampoco es un campo donde yo me sienta muy atraído, pero sí que vienen ujú, en ese sentido y ves que es nuclear, ¿no? Porque no solo la menopausia, sino todo lo relacionado con la fertilidad, ser mujer o ser ujú, hombre, la sexualidad o el placer, todas esas cosas, ¿no? ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, hablando de tabús, ¿no? O sea, yo creo que cada vez hay menos, pero sigue habiendo para ciertas cosas, ¿no? Hay ciertos cambios que la gente no está muy dispuesta a hablar o se hablan en círculos pequeños, ¿no? Como muy, no hablándolo o al contrario, ¿no? Como que se cuenta así como algo como que no es nada, pero en el fondo tú estás oyendo un trasfondo, ¿no? Es como cuando alguien dice, ah, no, no, si a mí me da igual, pero ya estás viendo que no le da igual, ¿no? Que eso al final tiene un impacto en su vida. Y sí, o sea, yo creo que cuanto más, a ver, que se hable del tema, o sea, que tampoco es que tengas que estar hablándolo todos los días, a todas horas, pero que si sale la conversación sea algo normal, ¿no? O sea, yo en mis clases, o sea, intento sin tampoco sacar el tema, pero bueno, yo, por ejemplo, que tengo bastantes sofocos, ¿no? Y sudores, que estoy probando distintas cosas, muchas veces en clase lo menciono, ¿no? Y veo que eso libera. O sea, como que de repente que yo, ¿no? Igual que cuando tú te adaptas una postura y te pones un bloque, ¿no? Como que estás, entre comillas, dando permiso a ese alumno o esa alumna, que ellos también se lo pongan, ¿no? Que no tienes que hacer la postura perfecta. Pues cuando hablas esto, a lo mejor no es que alguien te lo comparte, pero te das cuenta, al final de la clase muchas veces te viene alguien y dice, ay, a mí también me pasa, ¿no? Y es como, es incómodo, ¿verdad? Y entonces, bueno, como que ya le quitas, yo creo que un poco de tensión, ¿no? De no pasa nada que nos pase esto, no eres ni mejor ni peor, o sea, simplemente es como, bueno, nos ocurren cosas, cuánto te impide llevar una vida de calidad, si no te la impide mucho, pues bueno, no pasa nada, pero si realmente te está afectando, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, yo desde mis herramientas, yo siempre le digo a la gente, mis herramientas son el yoga, o sea, yo no te puedo ayudar. En el libro hemos puesto consejos, pero como que siempre volviendo a, por supuesto, trabaja con un profesional, ¿no? Hemos dado ahí como también la posibilidad no solamente de medicina tradicional, ¿no? Sino desde terapeutas, fisioterapeutas de suelo pélvico, PNIs, medicina integrativa, o sea, como también, ¿no? Como esas personas que a lo mejor tienen una mirada un poquito más integral, que también te dejes ayudar por ellos, ¿no? Porque creo que al final, pues todos, entre todos podemos aportar mucho. Y es verdad que lo que se escucha es que hay muy poca especialización en esta etapa de la vida, ¿no? Es como nos meten a todas en el mismo saco o es lo normal. Bueno, yo siempre recuerdo, ¿no? Como que Kaustuf muchas veces decía que lo normal no es lo natural, ¿no? Lo que hemos normalizado no es lo natural. Entonces, como que porque algo sea normal no quiere decir que sea correcto. Entonces, que creo que también tenemos que volver a esa mirada, a ver si que lo normal es porque culturalmente lo hemos normalizado más que porque sea algo natural y algo correcto, ¿no? Pues muy bien, Amalia. Yo creo que Muchas gracias. has explicado muy bien la motivación, los objetivos, lo que contiene. Ahora animo a todos nuestros alumnos y alumnas a que lo lean, Ujú, porque como tú decías, esa información libera, encuadra y puede quitar esa sensación de qué me pasa, esa pregunta que como mencionas ahí, eh, a veces no recibe la respuesta, digamos, adecuada o con el tono adecuado ujú, dentro de cuando uno va a pedir ayuda, ¿no? Pues ujú. muchas gracias, Amalia.
No, muchas gracias a ti, Víctor. Si te parece, como lo colgarás en la newsletter o en la web, te pasaré un poco los datos de si alguien lo quiere comprar o, bueno, Sí, los sí, vamos claro. compartiendo, Sí. ¿vale? Te mandaré un poco los datos y también preguntas, o sea, que no hay solamente que comprarlo, ¿no? Si alguien quiere saber mi experiencia o alguna cosa, yo muy disponible, pero siempre también con mis limitaciones. No, pero está bien, pero todo lo que vayamos descubriendo o avanzando en el yoga terapéutico, que no es más que cómo generar salud Correcto. y, y desarrollar el potencial que tenemos como seres humanos a través de las herramientas propias, en conjunto es la conciencia, Ujú, la conciencia de lo que somos en todas nuestras dimensiones, cómo podemos ir generando una tecnología interior que pueda ser una medicina que yo estoy seguro que es la ujú. medicina del futuro, el Sí. desarrollo de la tecnología interior que es que estamos solamente a las puertas, ¿no?, de ella. Muy bien, Muy bien. Muchas gracias gracias, Víctor. a ti. Chao, chao. Chao, chao.